¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. En esta cuarta temporada estamos entrevistando a investigadoras de la corporación. Hoy conversaremos con la doctora Oleksandra Trofinchuk del Núcleo Multidisciplinario de Investigación. Ella investiga en la búsqueda de nuevos y mejores catalizadores que favorecen las reacciones, las cuales podrían servir en la industria en el futuro. Acompáñenos. La doctora Oleksandra Trofinchuk es licenciada en Química de la Universidad Nacional Taras Shevchenko en Kiev. Es doctora en Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es integrante del Núcleo Multidisciplinario de la Universidad de Talca. Desde algunos años realiza investigaciones sobre síntesis de polímeros y destaca su participación en más de 10 publicaciones y un proyecto Fondesit postdoctorado. Estamos conversando con la doctora Oleksandra Trofinchuk del Núcleo Multidisciplinario de Investigación de nuestra universidad. Gracias, Oleksandra, por aceptar la invitación. Vamos a conversar de ámbitos en los que tú has investigado, ¿ya? Y entiendo que durante tu proceso de doctorado trabajaste con polímeros. Sí, durante el doctorado con síntesis de polímeros y catálisis. Ya. Abordemos el tema de los polímeros primero. Primero, recordarte que vamos a hablarle a personas que no son expertas en química, ni mucho menos en polímeros ni en catálisis, ¿ya? Entonces, ¿qué son los polímeros? Bueno, los polímeros es como que imaginamos unas moléculas, unos bloques que pueden unirse, por ejemplo, por enlaces covalentes y así formar de partes chicas una parte más larga, digamos, que en final es una macromolécula. Y esas macromoléculas pueden ser utilizadas para producción de diferentes materiales, por ejemplo, plásticos, que es el polietileno, lo más típico, polipropileno, que muchas veces podemos ver cajas en el supermercado o esas bolsas plásticas, etc. Todo eso está hecho de los polímeros, al igual que mucho material plástico, en teléfono, todo que es como rígido, todo eso es polímero. Todos son polímeros. Cuando mencionas, dijiste, enlaces covalentes, ¿esos son enlaces frágiles o firmes? Esos son unos enlaces bastante firmes, sí. Por eso muchos polímeros es bastante difícil de descomponer y por eso podemos ver, por ejemplo, que en el océano están esas botellas que existen mil de años, que son difíciles de descomponer, pero por otro lado a veces es necesario que este, digamos, envase o alguna cosa esté estable. De nuevo, es importante que sea estable, pero es también importante no hacer algo en tanto exceso que esté dañino hacia el medio ambiente. Y estos, en algún momento tú trabajaste con polímeros que tienen que ver con conducción eléctrica o en su laboratorio donde estaban, había gente trabajando en el tema. En realidad es un tema bastante interesante, bastante novedoso. Unos grupos top en el mundo trabajan en polímeros conductores, pero lamentablemente o al revés, yo no he trabajado con polímeros conductores hasta el momento, aunque me interesa el tema también. Y para lograr que se produzcan estos enlaces especiales que tú le llamas covalentes, enlaces firmes, ¿qué se requiere? ¿Qué se debe hacer en el laboratorio para eso? Imaginémonos explicarle a las personas, pues moléculas, son elementos que no se logran ver a simple vista, ¿verdad? Y solo cuando toman la forma de un plástico, de un polietileno, ya eso será visible. Pero estas moléculas, para que se unan un monómero con otro, es decir, una moleculita con otra, ¿qué se debe hacer en el laboratorio? Más que nada, por lo menos hay muchas formas como producir un polímero, pero también depende mucho de características que va a tener el polímero. Por ejemplo, si hablamos de alguna poliolefina, puede ser ramificada, de diferente peso molecular, y a veces esos polímeros pueden no tener tanto interés. A veces yo te voy a ir interrumpiendo, ¿okay? Cuando dices peso molecular, ¿se refiere a tamaño? Claro, digamos de la longitud de esta molécula, que puede ser, por ejemplo, imaginamos una bolsa que todas
moléculas son así iguales de su tamaño. O imaginamos alguna bolsa donde una molécula es así, otra es más grande, otra de nuevo es otro tipo, digamos, de longitud. Entonces como más random, diferentes tipos, diferentes peso molecular, diferente peso de cada molécula. O sea, estos polímeros entran en el terreno de los plásticos. O sea, para cualquier tipo de polímero, existen ciertos pesos moleculares, cuántos pueden tener esos polímeros. Eso pueden, por ejemplo, poliolefinaas, polímeros de diferente peso molecular, polímeros conductores con diferentes pesos moleculares. Es como una de las características importantes, cómo es el peso molecular del polímero. Y como usted preguntó anteriormente, ¿cómo se puede formar de una molécula chica un polímero? Por ejemplo, en el área que estoy trabajando yo, que es la catálisis homogénea, mediante un catalizador que tiene centro metálico, que ayuda a activar esas moléculas para que de molécula chica produzcan estas cadenas largas. Y dependiendo de características del catalizador, pueden ser todos del mismo peso molecular o pueden ser unas más chicas, más grandes, con ramificación, sin ramificación, lo que sea. Este proceso de catálisis, entiendo que el concepto de catalizador, una molécula catalizadora, es una molécula que favorece que el proceso ocurra. Claro, esa molécula favorece que el proceso ocurra, o sea, por ejemplo, si no tenemos el catalizador en las mismas condiciones, puede que no pase nada, pero el catalizador con una mínima concentración, a veces, depende también de actividad del catalizador, puede ayudar que el proceso, digamos, ocurra al final. O sea, que de un monómero se forma un polímero. Entonces, y cuando eso todo ocurre en un solvente, eso se llama catálisis homogénea. Ya. Y en estos momentos, a propósito de los estudios con catalizadores, tú me comentabas que estabas buscando nuevos catalizadores o mejorando condiciones de los catalizadores. ¿Qué han avanzado al respecto? ¿Qué han encontrado? Bueno, por ejemplo, hay dos importantes cosas acá. Durante mi tesis de doctorado, hemos descubierto unos catalizadores de polimerización y oligomerización de etileno que en realidad son una familia de catalizadores que níquel-metilalil que son bastante estables. En el sentido que uno de repente los puede manejar en el aire, porque muchos catalizadores son así que uno los maneja en el aire y mueren por lo mismo, porque son muy activos. Entonces esos catalizadores de níquel llamados NAC, bastante estables y por lo tanto mostraron interesante actividad, lo que es raro, porque para nosotros si catalizador es estable debe ser no activo, por lo tanto esos bastante estables y cierta buena actividad. Y yo encuentro que en su forma fue bastante novedoso. Por otro lado, durante mi postdoctorado yo ya trabajé más en organocatálisis y hemos descubierto con colaboradores catalizadores de selenio que producían como polímeros también moléculas orgánicas. Si comparando con sus análogos de azufre, esos de selenio funcionaban a temperatura ambiente, los de azufre a 80, 110 grados y esos de selenio, las mismas reacciones a temperatura ambiente. Y el hecho que funcione a temperatura ambiente facilita que el proceso, o es más fácil desarrollar un proceso a temperatura ambiente que estar aplicando la temperatura. Es muy buena pregunta porque muchas industrias ahora equipos están ya acostumbrados a trabajar a presión y alta temperatura, pero en general sí, obviamente es mucho mejor que algo trabaje a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque ahorramos electricidad, ahorramos que no tenemos que aplicar el calor. También, por ejemplo, esos catalizadores de selenio, que son dos publicaciones, una ya publicada, otra está bajo preparación, también mostraron mejor actividad, no solamente trabajan a temperatura ambiente, sino que también mostraron mejor actividad. Por lo tanto, se cumplió... ¿Qué significa para efecto de nuestros telespectadores que tengan mejor actividad? Es decir, ¿con menor concentración se logra, por ejemplo, el objetivo? También es buena pregunta. Con mejor actividad se refiere con menor concentración yo obtengo mejor rendimiento. O sea, supongamos que para un catalizador yo necesito 5% concentración del catalizador y para otro 2,5% para obtener el mismo rendimiento, por ejemplo, de 89%.
Entonces yo necesito menos catalizador para producir la misma cantidad de producto, por lo tanto mi catalizador hace más ciclos de catálisis y es más activo. Ah, qué interesante. Y estos nuevos catalizadores que ya han encontrado, que tienen mejores condiciones, y los que pueden encontrar en el futuro, ¿pueden tener aplicación en la industria? Claro, la meta final sería la aplicación en la industria, pero yo creo que para que estén aplicados en la industria tienen que mostrar, tienen que ser baratos, tienen que ser fáciles de hacer obviamente y tienen que tener muy altas actividades. Como un potencial, sí, en algún futuro podrían ser, pero los que hemos hecho hasta ahora son muy prometedores, pero no sé qué tal aplicados en la industria. Yo creo que los de níquel definitivamente no, y los de selenio quizás en algún futuro, no sé si es, yo creo que es un proceso más o menos complicado y largo. Entonces nosotros Por lo pronto, los catalizadores que se utilizan en la industria, ¿cuáles son sus características generales? Así como tú nombraste recién níquel y selenio, ¿los otros de qué se tratan en general? Bueno, son lo que, como yo sepa, yo había escuchado una charla que, por ejemplo, acá en Chile, todavía para producir poliolifinas, como yo había entendido, se ocupa el catalizador Ziegler-Natta, que fue descubierto, no sé, en la mitad del siglo XX, o sea, hace muchos años atrás. Pero la cosa es que es tan activo y es tan barato que como que no tienen la necesidad. Es difícil competir, ya está como que establecido, entonces para que el catalizador pueda competir, tiene que ser tan activo y tan barato como este catalizador. Y aunque el catalizador dé mejor producto, pero no es tan barato, quizás van a preferir a usar algo que es más barato. Por lo menos eso es lo que yo entiendo cómo es la situación en Chile. Estamos conversando con la doctora Oleksandra Trofinchuk. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos. Esperen.